Hola, un saludo especial a todos ustedes que siguen este canal y que seguimos compartiendo por lo menos la experiencia de fe religiosa, al menos porque dedican un poco de tiempo en su vida personal para escuchar estas reflexiones, que con seguridad a algunos va alimentando y orientando en la fe. Bueno, hoy nos encontramos en este sábado en el que la iglesia también nos recuerda la memoria de María en sábado. Es bueno pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a seguir ese camino con fuerza, con voluntad, con decisión, configurándonos completamente con Cristo. Hoy el Evangelio nos regala ese pasaje donde se le presenta a Jesús esta inquietud, sobre todo de este hijo de aquel personaje que lleva a su hijo a los discípulos y los discípulos no pueden curarlo, no pueden sanarlo. Entonces él va y lo lleva donde Jesús con la expresión, con la expresión, se lo he presentado a tus discípulos y no han podido curarle. Se lo he presentado a tus discípulos y no han podido curarle. Claro, la pregunta aquí entonces de fondo es ¿por qué los discípulos no pudieron curar la enfermedad o lo que estaba padeciendo este niño en aquel momento, ¿verdad? Y eso nos tiene que llevar a la reflexión, me hace pensar en primera instancia que los discípulos no están en sintonía completa con Jesús. Por eso aquellos que han sido capacitados por Jesús incluso para expulsar, para curar, para sanar. Recordemos el Evangelio donde dice, les ha dado la potestad de expulsar, sanar, curar a muchos, pero en este caso no se puede. Quiere decir entonces que ellos de momento no han sido capacitados en su totalidad, no están en completa sintonía con Jesús y quizás eso les imposibilita que pueda llevarse a cabo pues esta sanación, ¿verdad? También recordemos que hay otro evangelio, otro pasaje donde nos dice, donde ellos mismos le preguntan, Señor, ¿por qué no hemos sido capaces? ¿Por qué no hemos podido? Y Jesús les responde, esta clase de espíritus solamente se cura con mucha oración, con oración, ¿verdad? Pero lo que hay en primera instancia y la idea que yo quiero que tengamos como primera es no están en total sintonía con Jesús. Los discípulos no están en total sintonía con Jesús. Pero eso también pasa con nosotros. Nosotros somos discípulos de Jesús, recuerden eso. Y a veces no estamos en total sintonía con Jesús. Y eso nos va a hacer que no seamos capaces de desprendernos de muchas cosas que a la parte vamos arrastrando como pecados, en nuestras tribulaciones, como errores. Y es preciso por eso, la falta de sintonía con Dios o con Jesús. Jesús le va a responder a aquel hombre, hombres de poca fe o generación incrédula, ¿cierto? Malvada, incluso dice en otro pasaje, hombres de poca fe. También me hace pensar situaciones prácticas de la vida donde se acercan personas muy queridas a uno y padre, se lo he presentado a muchos sacerdotes y él no cambia, han orado muchas veces y él no cambia. Hágale usted una oración especial porque la oración suya sí va a servir. Entonces, a veces nos quedamos como que Dios, por actos mágicos, realmente le va a quitar las situaciones de dolor a la persona y no es así. Sobre todo en el pecado, porque mucho sí depende de nosotros, de la voluntad, del esfuerzo, de la confianza y de la fe, sobre todo de la fe. Entonces, no es que depende del sacerdote, sino que como Jesús nos dice allí, en total sintonía podemos nosotros empezar con la gracia de Dios a cambiar muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, hay que estar en sintonía con Él, hay que estar completamente en sintonía con Dios. Entonces, podríamos ir concluyendo que la total comunión con Jesús nos llevaría a que nosotros podamos desprendernos de los más grandes dolores, podamos reconocer en nuestra vida la sanación que nos va dando Dios, que nos va dando Jesús. Solamente en total sintonía o en total comunión con ese Jesús, configurados completamente como discípulos con Él, realmente
podemos apropiarnos de esa misma expresión que al final del Evangelio Jesús nos dice el día de hoy. Si tuvieras fe, aunque sea como un granito de mostaza, podrías decirle a algo, muévete y se moverá, o sucede y sucederá. Entonces, la fe tiene que ser absoluta en ese Dios, que al final tendríamos que también entender que lo que va sucediendo en nuestras vidas es por voluntad de Dios. Entonces, fe absoluta, configuración absoluta, total comunión con Jesús. Y eso nos implicaría que muchas acciones de nuestra vida pues realmente vayan encaminadas o encadenadas a lo que Jesús realmente hizo, ¿verdad? Entonces, comunión con Jesús, pensamientos, oración, acciones, vinculación, sentimientos de caridad, de compasión, de alegría, de empatía, de perdón. Eso va haciendo que realmente nosotros, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra esperanza se vaya dando en que verdaderamente aquel que sana y que salva nos va a aliviar nuestros dolores y nos va a quitar esos grandes tormentos y nos va a llevar a la eternidad. Bueno, pues ojalá estas reflexiones también puedan llegar a tu corazón para ir discerniendo un poco mejor porque a veces nosotros no somos capaces de desprendernos de cosas que nos entristecen, que nos atormentan y que nos duelen a través de la vida diaria. Que Dios te bendiga, querido hermano, amigo. Sigue con nosotros en este canal compartiendo estas experiencias del equipo de Jesús. Recuerde que Jesús nos enseña con amor. Dios te bendiga.